un poquito calientito afuera, quiero la lectura al Salmo 125, alabado sea el Señor. Gracias y paz de nuestro Señor sea sobre cada una de nuestras vidas. Aleluya. El Señor Dios sea glorificado. Alabado Dios. Jehová Dios es bueno, amados. Alabado. Aleluya. Mi alma te alaba, alabado Dios. Santo eres Jesús. Ofrezcámosle a él sacrificio de alabanza, alabado sea el Señor. Fruto de labios, alabado sea el Señor, del cual él es merecedor. Alabado sea el Señor. Oramos y adoramos. Salmo 125, le damos también la bienvenida a nuestros hermanos, amigos, familiares que están conectados a través de la plataforma del Facebook Live. Alabado sea el Señor. Alabado sea. Aleluya. Le damos gracias a Dios. Bendito eres Jehová. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Salmo 125, alabado sea el Señor. Mi alma me adora. Aleluya. Lee de la siguiente manera, amados, para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que va a aparecer, decimos, Amén. los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. 4. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Versículo 5. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará por los que hacen iniquidad. Pasea sobre Israel. Aleluya. Bendiga su nación, alabado sea el Señor, su pueblo, alabado Dios. Hay una bienaventuranza en los que bendicen a Israel. La Biblia dice que también seremos bendecidos. Aleluya. Alabado Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Bendito, glorioso, por cada santo. una de estas promesas que la misma también necesita. Gloria sea tu nombre, Cada una de aleluya. nuestra vida, te quiero dar gracias por la vida de cada uno de mis hermanos presentes aquí esta noche en este lugar, Señor, donde Santo, tú, santo, santo, aleluya. donde tu presencia una vez más se ha dejado sentir una manera linda, no sé. Aleluya. Alabado Dios, porque tú siempre llegas a tiempo, tú tienes bendición. Sí, Señor. Tú quieres bendecir, Dios. Te pido, Padre, que te glorifique en esta noche a través del estudio, Señor amado, de tu palabra, en el nombre de Jesús. En esta serie de estudios, este número 26, que es el último de este semestre, Dios. Que bendiga a mis hermanos, cada uno de los que se conectan a través de esta plataforma del Facebook Live, en el canal de YouTube, sea de provecho y bendición para su Aleluya. tu palabra, avance la mansa, aquí, mi Diosita, soja, y mi Rey eterno que nunca vuelve a vacía, cumpla los propósitos divinos siempre, Padre mío, por lo cual usted le envía. Alabado Dios, gracias por las peticiones que están escritas en esta cajita de peticiones, gracias por las que ya contestaste, gracias por las que están en espera. Aleluya. En el tiempo tuyo, conforme a tu divina voluntad, no como yo quiera, no como tu siervo quiera, no como quieran mis hermanos, sino conforme a tu voluntad y en tu tiempo, Jehová. Escucharemos nuevamente, Padre mío, palabras de testimonio de cómo tu brazo se ha movido, tu mano bella. Una vez más hay peticiones aquí escritas, dirigidas por otros, a favor de otros, por los cuales clamamos, Señor amado, que te glorifique también. Personas que no llegan a este lugar, Señor amado, pero han tenido la confianza, Señor, de entregarnos, Señor, una petición por la cual clamamos y te pedimos, Señor, que tú le dejes tu mano bella. Aleluya. Que tengan misericordia, ama, Señor amado, en el nombre de Jesús, que prende los cambios en los hogares, en la vida de los hijos, en la vida de los esposos. Aleluya. Como tu mano linda se mueve, Padre, clamamos a ti, a favor de esta comunidad, la que tenemos aquí más cerca, Señor, aleluya, nuestras espaldas y esta ciudad, Dios, para que rompa usted, Señor, ataduras, ligaduras del diablo, los séculos en yugo, se rompan cadenas, los cautivos sean libertados, los que están Gloria sea tu nombre santo. y libertados por el poder de tu Espíritu Santo. A ti, Padre, damos la gloria y la honra. Visita, ama, de
alianza aquí a los hogares, Señor, de tu pueblo. Señor, el anciano que está enfermo, postrado en un lecho allí, en el hogar de ancianos, Señor amado, en la Nérida, en estos lugares donde tienen miedo de ir al hospital, los que deambulan ahora sí en la calle, clamamos, Señor. Aleluya. De salud los impacte, de que la medida hasta la frente de los pies. Mira, tu sierva, tu hija, nuestra hermana Erlín, todavía, Señor amado, alabado Dios, sufriendo estas repercusiones de esa caída, Dios. Visítale, Padre, alabado Dios, di la palabra y será hecha, dijo aquel siervo. Gloria sea tu nombre, Santo. Señor, linda sea movido. Visítale en el dulce nombre de Jesús. Usa, Señor, a cada maestro, la maestra de los jóvenes, bendice, la maestra a cargo de los niños en esta noche, Señor, hermana Saraí. Bendito Dios y Rey, úsale con poder y gloria. Y a tu siervo, Señor amado, aquí dando, Señor, este último estudio, y a ti daremos la gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Hacemos la bendición de las clases. Gracias, hermano Mari. Alabado sea el Señor. Vamos a ver por aquí a la monita. Alabado sea el Señor por la introducción a la clase. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado el Señor, Dios te bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. El bautismo en el Espíritu Santo. El estudio 26, el último de este expositor, pero no el último. Esto sigue. Así es. Gloria a Aleluya. Dios. Y mientras más estudiemos la palabra, Sí, amén. más bendecido vamos a ser. Amén, sí, Señor. La base bíblica es Mateo 3, 11, Lucas 24, 49, Hechos 2, del 1 al 4, y 8, del 14 al 17, y 10, del 44 al 46. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también todos los gentiles derramar el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban A Dios. a Dios. Aleluya. Dios le bendiga y nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios Santo. Sea bendito el nombre del Señor, amados. Alabado sea Dios. Hace un énfasis en la preciosa palabra del Señor en lo que conlleva lo que es el don de lenguas. Alabado Dios, es en aquel día que llegó el día de Pentecostés y fueron todos, dice la palabra, bautizados. Todos fueron llenos del poder que viene de donde, de lo alto, dice, alabado sea el Señor. Aleluya. La confirmación para aquello fue de que todos hablaban en lengua, alabado. Así es, gloria a Dios Santo. Estuvieron aquí con un mismo propósito, alabado sea el Señor. El bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Una necesidad, hermano, es necesario para como el pueblo, iglesia,
que somos del Señor. Voy a hablar un poquito de los datos generales primeramente acerca de este tema, la enseñanza, alabado Dios, el bautismo en el Espíritu Santo debe ser considerado como una capacitación con poder divino. Dice que debe de ser considerado como una capacitación con poder divino para llevar a cabo la gran comisión. Cuando Jesús hablaba a los discípulos en el Evangelio según San Juan, cuando le dijo, Pedro decía al Señor, le dijo, pues sin mí nada podéis hacer, alabado Dios. Esto también nos habla, hermano, de que en Hechos 1:8 el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y comienza a decir en Jerusalén primeramente, porque él era el área donde se daba comienzo, pero era para que se extendiera en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, en todo lugar. Aleluya. A nosotros, alabados Dios. Pero la única manera que aquellos hombres pudieron era que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo al haber recibido aquel precioso bautismo. Cuando hablamos de promesa, ¿qué le suena a usted eso, hermano Mario? Promesa. Promesa es como, para mí es como algo que se puede definir en diversas maneras, pero es como un don que Dios le da a uno. Una promesa es algo que Dios le va a dar a uno. No sé si se me estoy explicando. Alguna dádiva del mismo Dios. Hermana Susana. O es un compromiso que va a ser fijo ya, acertado. Usted lo dijo ahí, y usted le dio al clavo de la cabeza. Cuando nosotros los que somos casados nos presentamos ante un ministro, a donde fuere, a un juez, lo primero que era un prometo. Una promesa, cuando promete, usted está haciendo que una promesa. Una promesa es que un compromiso, alabado sea el Señor. Y eso fue lo que el Señor hizo con su pueblo, con su amada iglesia. Alabado Dios, dando por antesala, alabado Dios, de aquel, la promesa bella a través del bautismo del Espíritu Santo. Sobre los autores, 3 de ellos, estamos hablando de los sagrados escritores, Mateo, tenemos a Lucas y en el libro de los Hechos, los personajes, Juan el Bautista, Jesús, Pedro, Cornelio y los discípulos, la fecha, el ministerio de Juan el Bautista del año 27 después de Cristo, la venida del Espíritu Santo 30 años después de Cristo, avivamiento en Samaria en el año 31 después de Cristo. Sabemos que después de Cristo es que sucedió todo, porque tenía que acontecer. Y en la casa de Cornelio, en el año 35 después de Cristo, cuando se derramó también que el Espíritu Santo, adelantando un poquito, el lugar desierto de Judea, Jerusalén, Samaria y Cesarea, los lugares, y hoy en día sabemos que es todo, se ha expandido que a todo lugar, alabado Dios, casi todos los pueblos han sido alcanzados, alabado Dios. En estos días cuando estoy mirando y compartía con la hermana Susana, alabado Dios, nuestra hermana Susana es de la nacionalidad de Perú, ella es peruana, alabado Dios, pero ya en el Perú hay unos cuantos dialectos en las montañas, alabado sea el Señor. Si usted va o yo voy en español, a menos que alguien le haya enseñado, no van a conocer cuando hablamos de Cristo, pero por eso es que Dios se glorifica, amado del alma, a través de este precioso bautismo en el Espíritu Santo, porque en aquel día de Pentecostés, gran acontecimiento, estoy tocando puntos importantes, amado, alabado Dios, porque estamos hablando de las fiestas del pueblo de Israel, alabado Dios, y Dios en su palabra es preciso, Dios no cambia, alabado Dios, y todo va entrelazado a la preciosa palabra del Señor. Este suceso, digo acontecimiento, alabado Dios, en la fiesta del día de Pentecostés, y hasta el día de hoy nosotros seguimos celebrando que Pentecostés, alabado sea el Señor. Pentecostal, cuando antes decían la gente se creía que era, no, Pentecostés lo que significa fiesta, amados, si eso es lo que era, una fiesta, alabado sea el Señor. Dios, el Señor le dijo a ellos, a los discípulos, que esperasen, y los que esperaron, los que perseveraron, fueron los que recibieron la promesa. Pero el Señor le había dicho que era para ellos, para sus hijos, era para vosotros, para vuestros hijos, para los que están cerca y todos aquellos que se llegan a todos aquellos que alcanzamos esta
preciosa palabra. Alabado Dios. Tenemos 3 objetivos en esta clase. Número 1, el primer objetivo es reconocer que el Nuevo Testamento trata ampliamente el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y usted se acuerda que hace 3 semanas atrás yo paré ya el estudio de neumatología, que era que el estudio de la doctrina del Espíritu Santo, y se tocó estas lecciones. Cada una de estas lecciones, tanto como la que dio el hermano Ángel, se cubrieron. Alabado Dios en este estudio, alabado Dios. Que la palabra del Señor es repetitiva. Por tal razón, hermano, Dios nos sigue hablando y le damos gracias al Señor. Cuando hablamos de reconocer es identificar. Cuando hablamos de reconocer es conocer. Cuando hablamos de reconocer es contemplar o distinguir. Alabado sea el Señor. El objetivo número 2 dice que anhelar, es necesario anhelar la plenitud del Espíritu Santo. Cuando hablamos de anhelar la plenitud, ¿a qué le suena eso, hermana Ramonita? Está lleno, pero lleno. Por completo, que no hay duda alguna, amado del alma, alabado sea el Señor. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso más bien el hombre cosechará. ¿De qué me vale a mí haber sido investido y lleno una vez del Espíritu Santo y luego dejar que ese fuego, esa llama, se vaya poco a poco apagando, extinguiendo? De nada sirve, amado del alma, alabado Dios. Entonces, cuando usted anhela esta plenitud, es que usted va a tener, usted siente esa convicción del mismo Espíritu de que es necesario para mi vida. Por lo menos voy a hablar de mi vida. Yo no lo voy a enseñar a usted. A veces se tiende a generalizar y no es así. Alabado sea el Señor. A veces nos damos una pata en el pecho de ser muy espirituales. Si lo es, pues gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Porque aquí el santo se llama Cristo. Aleluya. Porque el hermano Mario siempre lo dice, por los frutos los conoceréis. Porque cuando estamos en la plenitud del Espíritu, nuestra manera de actuar, nuestro comportamiento, nuestro carácter es muy diferente al de otro, amado del alma. Porque estamos en la plenitud. Y no es que estamos caminando en el aire, porque todavía está nuestro pie aquí en la tierra y usted no ve una aureola sobre la cabeza, alabado Dios, o una diadema ni nada. Todavía, alabado Dios. Pero es necesario anhelar siempre esa plenitud. Entonces, cuando se habla de anhelar, es de tener una ansia o un deseo de querer algo, alabado sea el Señor. Cuando el punto número 3 dice que, el 2 dice que es anhelar la plenitud del Espíritu Santo, y el 3 es cumplir la misión de la iglesia como vasija del Espíritu Santo. Cuando el hermano Mario nos da la clase o el estudio de Apocalipsis, envuelve muchas cosas, alabado sea el Señor. El Señor en cierta ocasión, hablando en el Antiguo Testamento, le dijo al pueblo de Israel que no iba a habitar que en edificios hechos por manos de hombres, porque iba a llegar el tiempo donde el Espíritu Santo iba a morar donde aquí dentro del hombre, aquí mismito, en nuestro corazón. Por eso es que el Espíritu Santo habla. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los desentendidos, para no decir otra palabra que lo vaya a ofender. Alabado sea el Señor. Cumplir la misión de la iglesia como vasija del Espíritu Santo es realizar, es ejecutar, es efectuar y formalizar. Alabado sea el Señor. Así que seguimos. Pensamiento central, hermana Susana, no lo puede leer. Todo cristiano debe ser bautizado en el Espíritu Santo. Todo, dice ahí. El día que usted y yo nos convertimos al Señor, nosotros recibimos el sello. En otras palabras, una indicación de que usted y yo le pertenecemos al Señor. Pero el sello y el bautismo no es lo mismo. Cuando llega el bautismo, entonces comienza a complementarse toda la obra de Dios en nuestra vida. Y cuando lo recibimos, es necesario mantenernos entonces llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso es que usted a veces ve cristianos débiles. Porque pueden hablar 2 o 3 lenguitas, pero no quiere decir que están llenos. Porque los dones de hablar, el lengua es un don del Espíritu, alabado Dios. Y los dones el Señor los da y no son irrevertibles, no se tacan para atrás. Alabado Dios, pero lo que usted no usa, que Dios le ha dado, se pierde. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermano Mario. Yo he escuchado esto, no sé si ustedes lo han escuchado, pero hay muchas personas que dicen,
Pues, yo sé que esto es verídico. La Biblia dice que cesarán las lenguas, cesarán todas estas cosas. Y muchos se agarran de esa escritura y dicen, eso es importante, sí, pero yo prefiero otras cosas porque eso se va a acabar, ¿me entiendes? Entonces, no estamos haciendo lo que el Señor nos está mandando a hacer, porque ahora mismo nosotros necesitamos eso es una, como por ejemplo podemos decir, es una prueba de que tiene la persona del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, ¿me entiendes? Muchas personas buscan los dones, pero no buscan al que da los dones, que es el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Si tenemos dones o no, yo lo digo por mí, no lo digo por nadie. Si tenemos dones o no, pues, ¿me entiendes? Eso es punto y aparte. Pero tener el Espíritu Santo en el bautismo, que es el tema de ahora, ese es vital. Y lo acaba de decir usted, cada uno, o la hermana dijo, todo cristiano debe. Esto no le está preguntando a uno si quieres el Espíritu Santo o te gustaría tener. No, eso es un deber, ¿me entiendes? Y es por eso que mucha gente brega en la carne, porque no tienen el Espíritu Santo. Sí, no han recibido ese bautismo. Alabado Dios. Que Dios nos ayude. Porque cuando se convirtió, recibe. Y entonces recibe el Espíritu Santo, que es las alas, dice la palabra. Alabado Dios. Pero el bautismo hay que buscarlo, hermana Susana. Acá, como dijimos, en el pensamiento central de todo cristiano debe ser bautizado en el Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros tenemos, como dijo usted en el objetivo, en el segundo, que dice anhelar la plenitud del Espíritu Santo. Es ahí de nosotros que es anhelar, o sea, buscar siempre, que eso sea para nosotros una necesidad vital. Eso es así, debe anhelarlo. Hablando de mi nieta, hace 2 años atrás, la más pequeña, Anaís, ella dijo, espérate, yo veo a mi hermana que nace en el Espíritu, mi hermana se entregó al Señor en el campamento y le dijo, yo la anhelo, yo lo deseé. Cuando pasó el predicador, que fue el siervo que estaba aquí, que hermano, solamente le tocó así, por encima, esa muchacha comenzó a danzar como un trompo por allí, pero eso no es un momento dado, hay que cosecharlo y seguir, porque vino, por eso es que con servidor, por lo menos, porque es un don el hablar en lengua, pero Jesús dijo en Marcos 16:15, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán demonios, tomarán cosas mortíferas, y hablarán en nuevas lenguas. Seguimos, el texto audio, ¿qué nos dice, hermano Joel? ¿Por qué, Juan? Porque es que dice por G aquí en el mío. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tremendo el Señor, ¿verdad? Vemos al Sagrado Escritor, el apóstol Juan, hablando de quién, de Juan del bautismo y de los hechos. Yo a la verdad os bautizo en el Espíritu para arrepentimiento, más el que viene tras mí, y conocemos la historia de lo que dice. Tenemos 3 partes, amado, la promesa del Espíritu Santo, que bueno, que tenemos un Dios que promete y es un Dios que cumple. Aleluya. Alabado Dios. Hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios habla, Dios cumple, hermano. Dios es fiel. Alabado. Aleluya. Parte número 2, la experiencia de Pentecostés. Alabado sea el Señor. No solamente fue para aquel día, porque todo eso hecho lo vamos a cubriendo aquí en la lección, porque muchos creen que solamente era para aquellos. No, eso no es lo que dice. Usted me tiene que buscar a mí una base bíblica para comprobarme que solamente era para ellos. Alabado sea el Señor. Número 3, el Espíritu Santo entre los no judíos, porque el Espíritu Santo fue dado para quién, para todos. En la introducción dice ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es? Yo no sé esa preguntita. ¿Existe alguna diferencia entre la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Debe la iglesia contemporánea, hablando de que nosotros esperar que el Espíritu Santo se derrame como lo hizo en el periodo apostólico, tal y como se describe en el Nuevo Testamento? Ya tenemos la promesa, lo que tenemos que
que buscarlo, no tenemos que esperar. Para ellos era una necesidad, porque Jesús le dijo que se fueran que a Jerusalén y que esperasen que la promesa. Pero ya Él llegó, ya Él está, por ahí cantamos, ya está aquí, ya llegó. Alabado sea el Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es dejarlo entrar. Todas estas preguntas y muchas más se han hecho en el pasado y se siguen haciendo en nuestros días. Por medio de esta lección procuraremos contestarlas a la luz de la enseñanza de la Sagrada Escritura, porque tiene que ser todo que, hermano, a través de la lupa de la Biblia. Alabado Dios. Y a Dios le damos la gracia, la gloria. En el caso de los apóstoles, por ejemplo, antes de la experiencia de Pentecostal, tenían testimonio por parte de quién, de Cristo. Ok, son los apóstoles, seguían al Señor, pero les faltaba algo. Alabado sea el Señor. Sabemos que en el día de Pentecostés fue cuando Pedro se pudo levantar, ¿verdad que sí? Con poder y autoridad. Porque Pedro, en un momento dado, negó al Señor, alabado Dios, no lo conozco, se comportó de una manera cobarde, alabado sea el Señor. Cuando en un momento dado le decía al Señor en otra ocasión, no permita que te ocurra nada de esto, y el Señor no le dijo a Pedro que era un diablo, sino que le iba a apartar de mí, Satanás, porque el Señor veía la influencia del enemigo, la influencia sobre Pedro, poniendo palabras, alabado sea el Señor, que había un poco de duda, había dudas en cada uno de ellos, pero cuando llegó el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, fueron transformados, hermanos. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo en nuestra vida, nos debió de haber que transformado y cambiado de una vez y para siempre. Alabado Dios. En el Evangelio según San Juan encontramos promesas, capítulo 16, hablando el Señor de que no íbamos a estar solos, de que nos iba a enviar a un consolador. Bendito sea el Rey que vive, alabado Dios. Así que la palabra de Dios es eficaz, hermano. Entramos a la primera parte, la promesa del Espíritu Santo. Y aquí es lo que son las ideas para el maestro, el líder. Hace una sugerencia, pregúntele a la clase si hay alguna prueba bíblica para afirmar que el bautismo en el Espíritu Santo fue únicamente para la iglesia apostólica. Ya yo se la contesté, alabado Dios, no la va a encontrar, usted puede buscarla, alabado sea el Señor, pero no la va a encontrar. Pregúntele a la clase si bíblicamente es posible que la iglesia contemporánea, hablando de nosotros, posea las características de la iglesia del Nuevo Testamento. Debería ser, porque estamos viviendo que somos la iglesia del Nuevo Testamento. Debería. Alabado sea el Señor. Debería, ¿verdad que sí? En el inciso A, por Juan el Bautista, alabado Dios. Con relación al término promesa asociado con el bautismo del Espíritu Santo, conviene mencionar que esa experiencia se menciona en el Nuevo Testamento de la siguiente manera: la promesa del Padre, en Lucas 24:49, y en el libro de los Hechos, la promesa, Hechos 2:39, la promesa del Espíritu Santo, Hechos 2:33. ¿Y por qué? Porque después de ese día de Pentecostés estaba en acción que el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo como tal, hasta el día de hoy, amado hermano. Si uno examina el discurso del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, encuentra que él ve la experiencia pentecostal como algo que necesariamente tenía que suceder porque Dios así lo había prometido por medio del profeta Joel. Joel hablaba, alabado Dios, en el capítulo 2, versículo 16. Y después de esto, pero para que usted entienda que después de esto, usted tiene que ver que toda la historia que viene antes, que fue lo que entonces después dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y comienza a decir que los jóvenes tendrían visiones, los ancianos tendrían sueños, alabado Dios. Dios no falla. Pero no fue únicamente mediante el profeta Joel que Dios prometió enviar su espíritu. Lo había hecho también por medio del profeta Isaías. Fíjese, en el capítulo 44, versículo 3. También lo hizo mediante el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. De manera que en el Antiguo Testamento, por lo menos por medio de los profetas Joel, Isaías y Ezequiel, Dios prometió que enviaría a su espíritu. Alabado Dios. El Espíritu Santo, la función del Espíritu en el Antiguo Testamento, ¿cómo era, hermano Ángel? Ahora mora dentro de nosotros, ahora está aquí dentro, ¿cómo era antes? En los profetas, sacerdotes. Pero es que llegaba, llegaba en circunstancias especiales. Sí. Ahora nosotros lo tenemos
nos acostamos y nos levantamos con Él, ¿verdad que sí? Espero que sí, Deberíamos. que sea el caso nuestro, alabado sea el Señor, porque yo le hablo y Él está aquí dentro de mí, alabado sea el Señor. Si estudiamos los evangelios, hallaremos que también en ellos se encuentra la promesa que Dios enviaría. La versión que encontramos en el evangelio de Juan acerca del testimonio del Bautista es bien interesante, ya que contiene algo que no encontramos en Mateo. Dice así: y yo no le conocía, hablando el Sagrado Escritor, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y no había duda alguna que estaba hablando de quién, de Jesús, alabado Dios, porque cuando llegaban a bautizarse, cuando Juan bautizaron en el Jordán, dice el relato bíblico, que él vio que se acercaban los escribas, los fariseos, alabado sea el Señor, estos, ¿cómo se llama? Sí, pero venían todos ellos, cree que está buscando una palabrita o un nombre para darle a ellos. A Juan al Bautista le dijo: generación de qué? De víboras. ¿Quién nos ha enseñado a escapar? Alabando a Dios. Y que el bautismo pero ahí en ese mismo día apareció del que el Señor le había dicho. Y Juan dijo: del cual yo no era digno de desatar que la sandalia de los pies. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y el Señor le dijo: cuando vea descender ¿qué? La paloma, el Espíritu en forma de paloma, símbolo, simbología. Entonces también se escuchó que una voz que estaba en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y entonces está el Hijo bautizándose. Entonces están los tres como en acción: el Padre, el Espíritu y el Hijo, alabado sea el Señor. Pero Juan dijo: sobre el cual lo veáis. Y el Señor le dijo a Juan: ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Porque es el Espíritu de Dios, hermano. Es el Espíritu de Jesús. Alabado Dios. El testimonio del Bautista no fue más que la repetición de lo que Dios directamente le reveló acerca de Cristo. ¿Qué significa que el Espíritu Santo sea una promesa? Varias cosas a saber. Número uno, el de la iniciativa en el bautismo del Espíritu Santo es Dios. Número dos, es un ofrecimiento gratuito que no está condicionado a mérito personal, aunque hay requisitos para cumplir. Porque el Espíritu Santo no puede morar en vasos sucios. Así es. ¿Ok? Número tres, por eso es que el Espíritu Santo está muchas veces en la vida del pueblo, pero está como contrictado, está entristecido. Alabado sea el Señor. Número 3, define su carácter universal, o sea, no está limitado a un pueblo o a una época en particular, porque es para todos y a todos aquellos que se acerquen y se lleguen. Aleluya. Punto 4, implica permanencia, así como la vida eterna se presenta como una promesa constante que tiene vigencia mientras esté la iglesia, ¿dónde? En la tierra. Alabado Dios. No es que el Espíritu Santo será quitado por completo, hermano, alabado Dios. Pero el Espíritu Santo es el que está donde? Aquí dentro, está dentro de usted, está dentro de aquí. En los grandes misterios de Dios. Por eso es que dice que en 1 Timoteo 3:16, porque grande es el misterio de que de la piedad que comienza a hablar. De la misma manera, el bautismo en el Espíritu Santo, el Dios que prometió salvar es el mismo que prometió bautizar en el Espíritu Santo. Así que deberíamos anhelarlo. Así es. El que no lo tiene, es una tarea buscarlo con lloro, con ayuno. Predico por ahí un mensaje que con buscándote a ti me encontró a mí, un mensaje que yo predico. Porque al mes y medio de ya haberme convertido, el Señor me bautizó con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué razón? Porque Dios hace como Él quiera. Porque cuando el Señor le habló a aquel hombre llamado, que era un maestro de la ley, que se llamaba como capítulo 3 del Nicodemo, alabado Dios, tú siendo maestro de la ley no conoces estas cosas, alabado sea el Señor. El viento donde quiere sopla y va hacia donde quiera, alabado Dios. Pues hablando de que de Neuma, hablando de que del Espíritu de Dios, como Dios se manifiesta, como Dios hace, alabado sea el Señor. Y en cualquier momento, todo lo que tiene que
tranquilito, buscarlo. Esto no es cuestión de años, de eso. Mientras hay vida, hay esperanza, Así pero es. es necesario, porque usted verá cómo su vida va a ser transformada, Sí, y usted, amén. y usted me va a entender entonces a mí. Alabado Dios. El Señor es terrible, hermano. El inciso B dice que por el Señor Jesucristo, nuestro Señor, habló acerca del Espíritu Santo. ¿Qué nos dijo hermano Ángel? El Espíritu. Ahorita te digo, no mire el expositor, mírame a mí. Alabado. Yo tengo el expositor abierto, pero lo que tengo son unos puntos, porque son temas, porque usted es bautizado con el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido bautizados, hemos sido impactados, lo hemos recibido, alabado sea el Señor. Entonces, hay unas demostraciones cuando se canta aquí los domingos, cuando usted toma una parte, cuando oramos, Sí. que es el caso, alabado sea el Señor, orar en el Espíritu, Así es. hablando en lenguas, Así es. clamando, gimiendo ante la presencia de Dios, alabado sea el Señor. Entonces el Señor habló acerca de ellos, más de lo que uno se imagina. Entonces en el Evangelio según San Juan, como dije, estaba en el capítulo 16, ahí hablaba. Cuando el Señor comenzaba a decirle, los discípulos estaban inquietos, pero ahora que van así, dice, no los voy a dejar huérfanos. Él les dio la aseguranza, o sea, les dio la aseguranza para dejarlos tranquilos de que no, ellos no iban a estar solos, como siempre acaba de ¿Por qué decir razón? usted. ¿Cómo que por qué razón? En el Porque sentido de que siempre no, sí. los iba a dejar a alguien que los iba a guiar, ¿Quién es? les iba a entregar al que iba a ser el consolador, El Espíritu Santo. el Espíritu Santo, Eso exactamente, es lo que pero eso iba a ser después que él se vaya, entonces Eso no es iban a así. estar solos. Mientras él estuviera, El consolador no iba a ser el parte. que los iba a guiar y él, el consolador, el Espíritu dijo, Santo iba a ser el que los iba a guiar y les iba a decir qué es lo que tenían que hacer o cómo tenían que obrar o hablar. El Espíritu Santo se conoce como el Consolador, como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de verdad, en los términos bíblicos, alabado sea el Señor, pero no es para sacarle palabras a usted, hermana Susana, no es que la hermana Susana está peleando, ok, alabado, que está escuchando, alabado de que la hermana Susana se está goza. sacando el jugo. Eso es, alabado sea el Señor. ¿Ah? Es que ella es así. Según el Evangelio de Juan, la venida del Espíritu en su función de consolador sería un evento que tendría lugar después, como dijo la hermana Susana, de que Cristo hubiese sido como levantado. Capítulo número 1, versículo 11, en el libro de los Hechos, sabemos que allí estaba el Señor ya despidiéndose de los discípulos y aparecieron dos ángeles y los ángeles dijeron a los discípulos, varones de Galilea, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están mirando al cielo? Si ese es el mismo Jesús, que el cielo sube en una nube, así también vendrá. Amén. Alabado Dios. Aleluya. Pero era necesario que Él se fuera. Sí, amén. Después de la ira de Cristo, el Consolador número 1 vendría, de acuerdo, alabado sea el Señor, a estos versículos 15, 25, 16, 7. Número 2, el Padre daría al Consolador por causa del ruego de Cristo. Y lo vemos en Juan 14, 16. Número 3, el Padre enviaría el Consolador en el nombre de Jesús. Número 4, aunque el Consolador estaba con los discípulos, sería en ellos. Aleluya. Sería en ellos. Aquí, portadores. 5, el Consolador les enseñaría. Porque el Señor dijo que lo guiaría hacia toda justicia. Sí, amén. 6, lo guiaría a toda verdad. Así es. 7, tomaría de lo que era de Cristo, de lo que es de Cristo, y lo declararía a los discípulos. Bendito Dios. ¿Se acuerdan el domingo cuando yo predicaba y lo que yo le decía, las experiencias que el Señor me da? Un quebranto por dentro, porque el Espíritu de Dios es el que está dentro del hombre, alabando a Dios. Aleluya. 8, glorificaría a Cristo. 9, recordaría a los discípulos todo lo que Cristo les había dicho. Y eso es lo que el Señor hace. 10, hablaría lo que oiría de quién, de Cristo. 11, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Señor dijo, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hablando de quién, del diablo, el Señor lo reprenda. Lamentablemente muchas veces se piensa que todas estas cosas tienen que ver únicamente con la función del Espíritu Santo en la experiencia de la regeneración
pasando por alto que son consecuencias también del bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, una persona bautizada en el Espíritu Santo es enseñada, guiada e iluminada por el Espíritu. Por eso es que yo les testifico que cuando yo salí del hospital del Centro Médico en Puerto Rico, cuando tuve un encuentro personal con ese Cristo de la gloria y me levantó de la cama y llegué a mi casa y abrí una Biblia que estaba llena de polvo, porque se llena de polvo como aquí en Texas, y la soplé y la abrí y comencé a leer. El Espíritu Santo comenzó a hablar y a decirme, y yo me asusté y cerré la Biblia. Es que esta palabra es vida, hermanos, esta palabra es vida. Pero me gustó y la abrí y comenzó el Señor a hablarme, a enseñarme el Espíritu, su palabra, antes de que me congregara. Los misterios de Dios, amado. ¿Cómo estamos buscando a Dios? Son los misterios de Dios. Porque yo no estaba pidiendo bautismo de Espíritu Santo y fuego. Pero cuando iba a la iglesia y veía a los ancianos en el altar. Por eso cuando yo dije, pero ¿para qué Señor me lleva el altar de acá hasta allá? Si no lo vamos a usar. Por eso los hermanos tenían que fui el domingo aquí en la nave y yo estaba aquí que me asaba, hermanos. No me podía quitar nada, yo no acostumbro a ello, alabado Dios, pero yo estaba aquí, yo me asaba. La plenitud, la búsqueda. Alabado Dios. ¿Será que la promesa del Espíritu Santo se la hizo el Señor únicamente a la generación apostólica y que no incluye a los creyentes de nuestros días? De ninguna manera. En el afinamiento y aplicación, si es que Dios prometió dar el Espíritu Santo a lo suyo, ¿por qué es que muchos creyentes no lo han recibido? ¿Por qué, hermano Joel? Si Dios no lo prometió, ¿por qué no lo han recibido? Dime. No lo anhelan. José. Falta de fe. My brother Christian, why, if Jesus gave us the promise of God, the Father, for the Holy Spirit, was for everyone, everybody, ¿por qué? Why some have not received it? Because they're not committed to be connected to Jesus Christ. Sí, esa palabra está fuerte. They are not committed. Exacto. Venir a ser uno con Cristo. ¿Qué más, Carlos? No me digas una cosa prieta. Duda. Duda, podría ser el caso de una línea tirada, ¿qué más? Bueno, yo a veces me pongo a pensar que la gente mira y como todo el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras, a veces piensa y si me tira en el piso y si me coge como cierto miedo, temor, se cohíben de cómo el Espíritu Santo los va a mover. ¿Y qué más, hermana Susana? Pienso con lo que dice el hermano Cristian, que la falta de commitment que hay, pero la misma vergüenza que ese, pero la falta de fidelidad que tenemos para con Dios. ¿Se acuerda del mensaje del domingo? El día que yo le dije a Cristo, yo me entrego a ti, ven y ser tú dueño y Señor de mi vida, ya yo me comprometí. Exacto, o sea, estamos faltos de compromiso. Y entonces cuando no hay no somos sinceros cuando con nosotros mismos. Usted está comprometido con una persona hasta el fin, hermano, entonces puede. Por eso el Señor dice, en lo poco ha sido fiel. En el caso mío yo no decía nada, yo veía a los hermanos, pero en mi corazón, pero yo pensaba, pero si yo se ha acabado de convertir. Al mes y medio me bautiza el Señor con Espíritu Santo y fuego. Y fue mucho más porque Él me despertó a la 1 de la mañana, no como dice por ahí un cantautor puertorriqueño apellido Figueroa. Recuerdo aquella noche, también recuerdo el día cuando tú me hablabas, me dan la profecía. Y era la 1 de la mañana, así se llama ese himno. A la 1 de la mañana despierto yo porque el Señor me llevó y me mostró lo que era la gran tribulación. Sí, eso es lo que pasa con usted. Esa anécdota o ese suceso lo selló a usted. Entonces dejó una marca en mí. Entonces lo único que me costó fue irme de rodillas. Amén. Y de 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana, acabado de convertir, qué sé yo lo que, orar de 1 a 6, ¿cuántas horas han pasado? Dígame, 5 horas.
clamando y viviendo ante Dios, me bautiza con Espíritu Santo y fuego, hablando de lenguas y géneros de lenguas y lenguas angelicales. Yo solamente he hablado de lenguas angelicales en 3 ocasiones y no porque a mí me ha dado la gana. Yo sé lo que son las lenguas angelicales. Yo he escuchado hermanos y hermanas hablar de lenguas angelicales porque Dios trae algo, una convicción a la iglesia en una forma terrible, hermano. Tiembla el diablo y tiembla la iglesia. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así es. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca, lloro, canto y tiemblo. Los demonios no lloran, pero tiemblan. Santo, el Espíritu Santo es esa fuerza linda, hermano, que nos empuja a alabar a Dios. Aleluya. Y mucha pena, pero lo que está más pasado es como decía el hermano Cristian, y yo creo que ahora también, que tenemos que llenarlo, necesito ese deseo. La hermana Leila ha tirado también, como ella dice. Por eso cuando hay hermanos que sabemos que Dios lo está tocando, le decimos, deja que Dios. Pero el problema es, usted sabe cuál es el problema, que cuando usted lo deja, no lo va a soltar, ni la va a soltar, hasta que Él se glorifique. Y ese es el problema, porque no quiero que me quite estas cositas que tengo aquí. Aleluya. En la carne o en mi carácter. Pero cuando lo dejamos, porque eso es lo que hace el verdadero espíritu, el bautismo. Yes. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que dice el relato bíblico del capítulo 2 del libro de los Hechos? Que estaban como Todo Unánime. Unánime el y de un ¿qué pasó? cayó del cielo el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar Un nuevamente. viento. un viento fuerte. ¿Para qué sirve el viento? Si usted está allá afuera y usted está barriendo, ¿qué sucede? El viento va Irradia todo. Irradia todo. barre, quita, arranca, echa afuera. De repente vino como un viento recio. ¿Y qué más? Y un estruendo, como un terremoto. Por eso fue que lo sintieron. No removió. Ay, papá, Dios mío, Señor. Mire, por eso es que cuando usted está lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de ese bautismo, cuando usted se acerca a un endemoniado, el endemoniado tiene que huir. ¿Se acuerda del tratadito que yo le dije? Que yo trabajaba para el gobierno de Puerto Rico y bajando por una calle cerca de residencial, yo en Torres Público en Puerto Rico, se veía vista mal. Yo me metí, me veía un pocillito que valía 25 centavos de café y una empanadilla que lo que valía era 50 centavos. Con eso yo comí todo el día porque el gobierno de Puerto Rico no paga. Alabado Dios. Cuando estoy bajando los escalones de este lugar, bajaba una dama. Ella estaba recortada más bajita que yo. Y yo me saqué de la guayabera un tratado y dije, Cristo te ama. Y se lo puse en la mano a aquella mujer. Y cuando aquella mujer agarró el tratado, me miraba y hacía así. Y comenzaba a temblar así. Y soltó el tratado y salió con el alma que lleva el diablo corriendo y gritando como una loca, hermano. Poder del Espíritu de Dios. Llegué ese mismo día a una farmacia a comprar una Coca-Cola. Y que comprar una Coca-Cola en una farmacia en Puerto Rico. El hombre que está detrás del mostrador, la caja, me dice, muchacho, la verdad que ese santo que anda contigo es bien grande. Y cuando me acerqué, le vi que tenía una sortija de indio, le dice, y lo dice y no lo sabe. Porque yo sé quién es el que es conmigo. El bautismo del Espíritu Santo no es solamente su presencia, usted sí, hay presencia en cuando se convierte y el Señor. Pero cuando es bautizado, la manifestación, que eso es lo que estamos hablando, la hermana Susana y la hermana Livia, alabando a Dios en nuestras vidas, en la vida de unos, para mí es un fuego, para otros lo que dicen es, yo lo que tenía era un frío, y comencé a hablar en lengua, pero a mí fue por fuego, porque Dios hace como Dios quiere, amado. Según el libro de los Hechos, lo normal para la iglesia era que todos estuvieran llenos del Espíritu Santo. ¿Es esa la normalidad de la iglesia en nuestros días? ¿Será esa la normalidad? No todos están llenos del Espíritu Santo. Porque fue el caso cuando llegó el Sagrado Escritor y llegó a la casa de Cornelio. Allí hablaron, ¿qué pasó? Dicen, no, ni siquiera que hemos oído del Espíritu Santo. Entonces, no hay nada que alguien pide, pues vamos a buscar. Y cayó, porque el Espíritu Santo es para todo. Parte número 2, la experiencia de Pentecostés.
Explica la clase que en el libro de los Hechos apreciamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre judíos, en Hechos 8 sobre samaritanos y en Hechos 10 sobre gentiles. Alabado sea el Señor. Todo el pueblo que está afuera, que no es de la descendencia, alabado Dios, pues como del pueblo de Israel, pues es apartado, es considerado un gentil. Usted y yo somos gentiles, usted y yo no somos judíos, pero el jefe de nosotros es judío. Fíjese qué bueno, alabado Dios. En el inciso A dice un suceso que fue repentino. Aunque el milagro de Pentecostés fue un evento repentino, los discípulos fueron sensibles a la voluntad de Dios, preparándose debidamente para este. Fíjense donde está la clave, que la preparación. Queremos que Dios bautice a nuestros niños con Espíritu Santo y fuego. Usted es su anhelo, es mi anhelo. Yes. Y el resto del pueblo desearía. Debe que haber que un acuerdo. De aquellos que estaban esperando estaban como unánimes. Así es. En un mismo pensar y en el mismo sentir. No había diversidad de pensamiento, porque cuando no hay unión, queremos que Dios lo bautice, pues entonces hay que ayudar. Tenemos que buscar su presencia en la vigilia. ¿Cuántos vamos a estar dispuestos a estar ahí? Comenzaron, eran como más de 500. ¿Y cuántos fueron bautizados? 120. 120 fue el número, alabado sea el Señor. Los discípulos obedecieron al Señor no saliendo de Jerusalén. Del sitio de la ascensión se dirigieron directamente al aposento alto, a excepción de Judas Iscariote, que sabemos la historia. Punto 2, hubo unanimidad entre ellos. Y esta unanimidad era la oración y el ruego. Por ahí los que levantan pancartas dicen: el pueblo unido jamás será vencido. Pero unido. Punto 3, hubo perseverancia. 4, rectificaron una irregularidad de la muerte de Judas. La irregularidad que la muerte de Judas había ocasionado. Los preparativos, alabado Dios, del capítulo 1, aunque no deben ser vistos como méritos para recibir el Espíritu Santo como una colaboración humana a la obra de Dios, y merecen ser considerados como una dosis en sumisión a lo que Dios deseaba hacer. Es que cuando la persona entiende que Dios desea hacer algo especial en su vida, responde con amor, humillación y sumisión. Fíjense, cuando nos humillamos, nos estamos ¿qué? Deshaciendo de nosotros. No soy yo, entonces, como quieres. Nos doblegamos, mejor dicho. Exactamente, sumisión, nos doblegamos. Y obediencia. Muchos no reciben beneficios de Dios, entre ellos el bautismo en el Espíritu Santo, porque cometen dos errores fundamentales que estorban la obra de Dios. Creen que obtendrán la bendición sobre la base de los méritos que acumulen. Y la Biblia dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Alabado sea el Señor. Número 2, asumen una actitud de indiferencia. Si Dios me quiere dar algo, que me lo dé cuando Él quiera. ¿A cuántas personas te han escuchado decir eso? Yo escuchaba mucho pueblo de Dios. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Oh, yo no lo quiero porque entonces hay mucho más responsabilidad, seguro que sí. Pero la Biblia habla que hay unos requerimientos. Así que servirle al Señor es terrible, hermano. Yo no sé si usted ha meditado en ello. Usted ha visto a los jugadores de béisbol. Aquellos que se roban la base. A veces están con un medito así. Y de momento cuando hacen así, y el otro ya tenía la bola de la mano. Mira. La vida espiritual. Mucho cuidado, alabado sea el Señor. Nos dice la palabra del Señor que en cierta ocasión habla de un bar, de un llamado Bar Jesús, pero habla de un Dimas también. Había uno que se creía, tenía un pueblo engañado,
se llamaba Dimas como el mago, ¿verdad que sí? Y entonces ellos creían que lo que sucedía era bajo el Espíritu Santo y no era, hasta que llegó Pablo y se dieron de cuenta quién verdaderamente es el poder de Dios, lo que Dios hace. Y había otro que ofreció comprar, que yo quiero también de ese don. Perezca tú y tu dinero. Y lo más que le dijo lo que le dijo Pablo, el gesto de las palabras que son terribles, otra palabra, el diablo te va a llevar. Alabado sea el Señor por solamente haber venido que ese pensamiento, porque el Espíritu Santo no se compra con dinero. Alabado Eso es, alabado Dios. Alabado Dios. Miren esto, hermano. La unanimidad de la cual se habla en Hechos 1:14 encontramos en 2, en el 1. Lo hermoso que es que habla de todos unánimes y juntos. ¿Se acuerda que el salmista dijo en cierta ocasión, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos, En armonía. en armonía, juntos, unánimes? Y había una razón, porque allí envía que Jehová bendición y vida eterna. Todos los que habían creído estaban juntos y perseveraban. Unánimes, comían juntos. Y luego en el capítulo 3, Pedro y Juan dice que subían juntos, ¿se acuerdan? Capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando subían al templo allí llamada hermosa, donde ponían la escalinata. ¿A quién? A un hombre que era ¿qué? Ojo, paralítico, ¿verdad? Sí. Y lo llevaban siempre y lo ponían a esperar que alguien le diera. Y cuando subieron Pedro y Juan, dice la Biblia en el capítulo 3, como era de costumbre, a la hora novena, a las 3 de la tarde, como era de ¿qué? De costumbre. Alabado Dios. Como la iglesia en su lugar. Gloria a Dios. Inciso B, la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo tuvo lugar de una manera cuádruple. Número 1, un estruendo como de un viento recio que soplaba en el aposento. 2, se le aparecieron lenguas repartidas de fuego. El fuego purifica, amados. Por eso es que cuando somos bautizados con Espíritu Santo y fuego, porque eso fue lo que dijo el Señor, el Espíritu comienza a quemar todas aquellas cosas, impurezas que no son agradables a Dios. 3, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Habla de que fueron todos llenos, no se quedó ni uno. 4, y comenzaron entonces a hablar en otras lenguas, pero era según que el Espíritu les daba. Y aquí dice que habían como 14 naciones, ¿verdad? Que se estaban los del Ponto, Capadocia, decían que habían árabes de la región de África, alabado sea el Señor. No lo puse en la nota, pero fíjense lo que Dios hizo, porque Dios quería darle a los hombres a entender. De estas manifestaciones encontramos que algo parecido al estruendo se manifestó en otra ocasión, en Hechos 4:31, cuando también fueron llenos del Espíritu Santo y el don de lenguas, encontramos que se manifestó en la casa de Cornelio. Probablemente, aunque no se indica directamente, también se manifestaron las lenguas en Samaria. Pedro y Juan oraron por los nuevos convertidos, ya que hubo alguna evidencia inicial del bautismo, alabado Dios. Y lo lindo es que lo que Dios comienza, Dios lo perfecciona, hermano. Aleluya. El trabajo del Señor es perfecto. Es verdad que el apóstol Pablo exhortó a los creyentes a desear los dones espirituales en 1 Corintios. Por eso es que hablamos que las lenguas pasarán, pero yo les enseño un camino mejor, dijo el apóstol Pablo, y comenzaba la primera Corintios, capítulo 13, hablando de que ese capítulo que es del amor. Alabado Dios, si yo tuviera esto y lo otro, alabado, vengo a hacer con metal que suena, o símbolo que retiña, alabado sea el Señor. Pero procurar los mejores dones. El Espíritu Santo no viene como consecuencia de tener un don, sino que los dones vienen como consecuencia de estar llenos de Él. Porque Él es el dador de los dones. 1 Corintios capítulo 12, lo estábamos tocando la hermana Senia en la predicación el jueves. Además, más importante que todos los dones es el Espíritu Santo. Esto deben recordarlo siempre las personas que tienen la obsesión de ejercer un don, principalmente si este es ostentoso, profetizar, hablar en lengua, hacer milagros, etc. Pero no tienen la preocupación de vivir una vida rendida y sumisa al Espíritu Santo. Y por eso yo digo, Nicolás, no te vista, que no va alabando a Dios. Y si los frutos me están diciendo una cosa y está ejerciendo otro, no es de Dios. Por eso es que tenemos que tener discernimiento de espíritus, dice la palabra, que es un don del espíritu, discernimiento de espíritus, de muchos movimientos, hermanos, extraños. Parte 13.
Gandhi Minati. El Espíritu Santo entre los no judíos. ¿Se acuerdan la anécdota que yo le decía, o el testimonio que le contaba, que estaba yo, sí, el mismo año que me convertí al Señor, en 1987, allí en San Lorenzo, en el parque de pelota, en la ciudad, a las 7 de la noche estaba Jorge Raki, en el 87, estaba jovencito, ok, alabado Dios. Y entonces aquel parque estaba así, pero había, no todo lo que había allí era creyente, había gente con necesidades. Y entonces me senté yo en la parte de abajo de los bleachers a gozarme la palabra. Yo salí de un trabajo de Caguas y avancé la carretera para llegar y tomar parte y recibir algo de esa campaña. No que me fui a mi casa, me quedé ahí en el pueblo, alabando a Dios. Y entonces hay una señora sentada al lado mío, acá a mano derecha, yo me acuerdo, ella tenía como un paño en la cabeza, una señora bien seria, yo sabía quién era ella, de vista, conocí, sabía que vivía en el pueblo, alabado a Dios, y sabía que era adventista. Testigo de Jehová. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, acércate a ella y pregúntale qué ella quiere. Yo dije, Santo Dios. Aleluya. Estuve dudando y peleando con el Señor hasta que poquito a poco le dije, Dios le bendiga. Yo le dije, ¿usted cree en Dios? Pero el Señor Dios me dijo a mí que me acercara a usted y le dijera que usted quería. Ella dijo bien fácil, así bien caridad. Yo quiero ser bautizada con el Espíritu Santo. Oh, entonces ahí Dios abrió una puerta. Ella no confiesa a Cristo, usted tiene que confiar primero. Entonces el plan de la salvación se trae ahí. Y ya que terminé, pues me retiré otra vez. Ya yo cumplí con decirle cuál era el camino a seguir para poder recibir. Usted no puede pedir porque el Señor dijo, el Espíritu, el cual el mundo no conoce. Pero vosotros le conocéis. Gracias, hermano. Entonces la Biblia, alabado es que se hace para que lo cabe, ¿verdad? Alabado Dios. Dios es precioso, hermanos. Inciso A dice que entre los samaritanos, en el caso de Samaria, hay que hacer la aclaración de que con el ministerio de Felipe en esa ciudad hubo un gran gozo. La gente creyó a Felipe cuando les anunciaba el Evangelio. Se bautizaban y según el informe dado a los apóstoles, en Jerusalén la gente había recibido la palabra de Dios. Todo esto es una prueba irrefutable de que los samaritanos habían tenido, no toda la ciudad, una experiencia de conversión, pero se menciona que cuando Pedro y Juan llegaron a la ciudad, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Habían recibido la palabra, la amaban, la bien, pero le faltaba algo. Alabado sea el Señor. Eso significa que la regeneración no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu es una cosa. Cuando llega el Espíritu Santo, entonces comienza la regeneración. Porque cuando en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 12, que comienza a decir que a los que creen en su nombre, a los que les recibieron, les dio ser potestad de ser que ellos llamados hijos de Dios. Y el versículo 13, los cuales no fueron que engendrados ni por sangre ni por carne, que aquí no hubo hombre ni mujer alguna, sino quien es el que lo hace, el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de regeneración es que romper y volver a hacer las cosas nuevas. Y eso es lo que dice en 2 Corintios 5:17. De nuevo, según de Cristo, nuestra criatura es, las cosas viejas pasaron. Porque hubo en la vida del hombre que una regeneración. La vida cristiana está cargada de experiencias que son distintas y que no tienen lugar necesariamente en el momento de la conversión. Se empieza con la conversión, que es el resultado del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La conversión ocurre el nuevo nacimiento o regeneración de la persona y simultáneamente la justificación en el trono de Dios viene después del bautismo en el Espíritu Santo. El Señor es lindo, hermanos. Mire, el Señor me bautizó al mes y medio de convertido. Y a los 6 meses fue que me bautizaron en las aguas. Ahora por bautismo, dijo, el Señor tenía más fuerza. El que viene de arriba, alabado Dios. Así que el de abajo podía seguir esperando, pero el de arriba era necesario.
Así que se puede incluir la recepción de algún don o dones espirituales y el llamamiento al servicio cristiano. Nos faltan 5 minutos. Eso cada vez que suena esa campana, 5 minutos para que el maestro haga un wrap-up. Alabado sea el Señor. Sería derramado entre los gentiles. En el caso de los samaritanos se dice que Pedro y Juan fueron a ellos para que los recibiesen, hermanos. Además, los términos de la promesa o don consolador en Juan se habla de una experiencia pentecostal como un bautismo. La palabra bautizar significa sumergir, no lo que hacen con nosotros cuando éramos niños. Nuestros padres practicaban el catolicismo, nos llevaban donde el sacerdote o el cura, no es porque el cura no puede curar nada, al sacerdote, y tomaban agua y nos echaban encima. Eso es aspersión. Alabando a Dios, tenemos que sumergirnos. Ese es el verdadero bautismo. Y además, ¿qué pecado tiene una criatura de meses, de un año? Ninguna, amado del alma. Nótese que el bautismo en el Espíritu Santo tuvo lugar cuando Pedro y Juan imponían las manos. Por eso es que yo digo, podemos orar a Dios para que su Espíritu derrame y podamos impartir a los mismos. Seguro que sí, entre los gentiles, como decía, para nosotros, para todos. También se habla de esa experiencia como un derramamiento en el libro de Joel. La palabra derramar se usa para explicar algo que se rebosa, que se da copiosamente. Dios no da el Espíritu por medida. Dios lo da igual a todos, amados. Lo que pasa es que cuando usted es bautizado y usted lo recibió, usted tiene que darse a la tarea de mantener esa llama ardiendo. Alabado sea el Señor. En resumen general, ¿qué resultados evidentes encontramos en el Nuevo Testamento como resultado del bautismo en el Espíritu Santo? 1. Poder para el servicio, porque para eso es que Dios nos ha llamado. Por eso recalcaba el domingo que nosotros, usted y yo, llegamos aquí al templo del Señor, no a servir, nosotros llegamos aquí a adorarle, a glorificarlo. Cuando salimos de esa puerta es que salimos entonces a seguir, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Preguntas. Número 1, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Es el bautismo en el Espíritu Santo una experiencia distinta a la conversión? ¿Hermana alguien tirado? ¿Sí o no? Sí. Pero díganlo con seguridad. Sí. ¿Por qué muchos no reciben el bautismo en el Espíritu Santo, hermana Susana? Porque muchos creen que vamos a tener la bendición del Espíritu Santo por medio de méritos. Y eso no es así. Eso no es así. No es eso es así, porque lo tienen que por los méritos. Gracias. Número 3. Si en el bautismo en el agua la persona es sumergida dentro de esta, ¿qué significa ser bautizado entonces en el Espíritu Santo? Joder, en tu propia palabra, ¿qué dice? ¿Qué tú crees? Pues es que cuando eres bautizado es una simbología de que entierras al viejo hombre y un nuevo nacimiento. ¿Y en el Espíritu? Y en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene a morar y lo mismo también, sumerge. Por eso decía que el cantautor, sumérgeme en el río del Espíritu. Número 4, ¿cuál fue la evidencia inicial en los casos que se menciona en el bautismo? Hablaban todos como en otras lenguas. Evidencia, alabado a Dios, porque lo que son los dones del Espíritu Santo y como se desglosa, alabado sea el Señor, el Señor habla, lo que es la palabra de sabiduría, lo que es la palabra de ciencia, y en el hablar en dones, la lengua, alabado sea el Señor. 5. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Hechos 1:8? José, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, dinamita. Y me seréis testigos. Y comienza a dictar. Era la única manera, alabado sea el Señor, y todavía sigue siendo, hermano. Por eso es que algunos tratan, pero no pueden, hermano, porque no han recibido ese poder que desciende de lo alto. Alabado sea el Señor, que fue una promesa del Señor, y Dios las promesas que hace, Él las cumple. Alabado sea el Señor. Aquí concluimos nuestro estudio bíblico en esta noche y le hacemos una invitación para que se conecte, si el Señor así lo permite, este próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro servicio evangelístico a cargo de la Sociedad de Jóvenes Maranatha.